Bueno, buenas tardes. Bueno, reitero los agradecimientos que han... ¿Se oye? Reitero los agradecimientos que han hecho mis compañeros. Ese que está para arriba, por favor. Ahora. Sí, espera, pues es así, es como está. Bueno, reitero los agradecimientos que han hecho mis compañeros al colegio, al Banco de Sabadell, ¿no? El ayuntamiento, etcétera. Vamos a dejarlo así como etcétera, ¿no? Para que no nadie se sienta no agradecido, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que no tengo la suerte de ser un arquitecto tan enraizado en un lugar como mis compañeros, ¿no? que han mostrado estos edificios magníficos, que además responden con un espíritu contemporáneo a toda una tradición arquitectónica de La Mancha, que es una tierra muy arquitectónica por otra parte, ¿no? Aunque sea poco conocida para la mayoría de la gente. Yo, sin embargo, soy más nómada, en cierto modo. He tenido quizá menos oportunidades en mi país natal y he tenido que buscarme la vida en otros lugares, ¿no? Pero de la misma manera que Javier y José Luis, también tengo tengo un profundo sentimiento de los lugares donde trabajo. Y en ese sentido yo procuro que los lugares sean los que sugieran mis proyectos. Y es verdad que tampoco son los lugares por sí mismos sugieran, ¿no? Sino que siempre se produce una interactuación, ¿no? Entre el arquitecto que trabaja en un lugar y el propio lugar. Pero hay que pensar en arquitectura, por lo menos yo lo entiendo así, que el arquitecto no debe ser alguien que llegue como un elefante en una cacharrería en los sitios, ¿no? Que sea alguien que de alguna manera implante su forma de ver exclusivamente autobiográfica y que en ese sentido opere de una manera irrespetuosa con los lugares, con los lugares y también incluso con los temas, ¿no? Entonces yo voy a explicar aquí, voy a contar algunos proyectos en lugares muy diversos, ¿no? En lugares urbanos, quizá otros menos urbanos, pero en general urbanos, ¿no? Porque también tengo que decir que yo no he tenido ocasiones o pocas ocasiones de trabajar como mis compañeros José Luis y Javier en el campo, ¿no? Soy un arquitecto bastante urbano, no porque yo haya querido ser urbano, sino porque realmente quizá he tenido las oportunidades más vinculadas a estos lugares urbanos, ¿no? Y he trabajado en sitios muy diversos. Yo aquí voy a contar fundamentalmente varios proyectos, algunos en Madrid, donde trabajo, en Francia y también en Teruel, que es un lugar donde tuve la oportunidad de ganar un concurso hace poco tiempo, ¿no? El primer proyecto es un proyecto de una nave, en realidad de una nave de una iglesia en un pueblo de la provincia de Madrid, Valdemaqueda, donde existía ya una parte construida de esta iglesia, una parte que era la cabecera, el ábside, un ábside tardogótico, al que se había añadido en tiempos recientes una nave muy mal construida, con una construcción bastante lamentable, y a mí me encargaron sustituir esa nave por una nave diferente. En realidad el tema parecía muy sencillo y realmente constructivamente es sencillo, ¿no? Pero yo creí ver ahí un tema más complejo, un tema que tenía que ver también con el carácter, ¿no? Con lo que debía ser un edificio templario, un edificio religioso en la contemporaneidad, en el momento actual, ¿no? Y por otra parte yo entendía que este carácter de un espacio religioso tenía que tener por una parte un cierto sentimiento atávico,
pero al revés que lo que representaba el templo anterior, la cabecera tardogótica, que era un espacio muy retórico, muy imponente, yo entendía que el espacio religioso actual tenía que tener un carácter mucho más íntimo, tenía que tener un carácter intimista, y por eso yo pensé que el espacio tenía que ser un espacio muy introvertido y también más bajo, menos alto que el espacio anterior, que era más monumental. Tenía que ser más, en cierto modo, más doméstico, ¿no? Había que trabajar también en ese territorio, a mi modo de ver, difícil, y que quizá yo no voy a explicar del todo, porque quizá tiene un cierto punto inexplicable o difícil, ¿no? Ese límite entre lo constructivo y en cierto modo también lo simbólico, es decir, cómo de alguna manera el lenguaje del arquitecto, cuando trabaja en un edificio templario, un edificio religioso, de alguna manera tiene que traducir también contenidos simbólicos. Y en ese sentido había dos materiales, a mi modo de ver, fundamentales en este espacio, ¿no? Por una parte era la propia estructura muraria, la construcción, un poco en la misma línea de lo que han hablado mis compañeros, la materialidad, las texturas, la rugosidad. Y por otra parte estaba la luz que de alguna manera ponía en movimiento todas estas categorías, todos estos elementos, ¿no? Había también un problema de preexistencia, es decir, estaba la iglesia anterior y había que construir una pieza nueva, ¿no? Una pieza nueva que tenía que ser construida con un lenguaje mucho más esencial. Evidentemente no se trataba aquí de repetir las formas del tardogótico, pero sí que había que evocar de alguna manera esta acción que el tiempo había impuesto también sobre los muros de la antigua iglesia. Y en ese sentido yo entendí que por una parte el edificio tenía que ser construido también, al menos parcialmente, con piedra, pero que esa piedra debía de tener también una textura heterogénea, una textura en la cual se evocara de alguna manera este efecto que el tiempo había producido sobre los muros antiguos de piedra, ¿no? Y en ese sentido yo escogí un muro, que es un muro además que tiene tres capas, ¿no? Una capa de piedra, es un muro de carga, pero es una especie de muro capuchino con una capa de piedra, una hoja de piedra y dos hojas de ladrillo interiores, ¿no? Pero esa piedra tiene un espesor de 17 centímetros, es decir, que ya es bastante murario, y está colocada, son como tablas de piedra colocadas horizontalmente con una textura pulida, aserrada y abujardada, con lo cual esos tres tipos de piedra generaban esa textura heterogénea que de alguna manera armonizaba con la acción que el tiempo había producido en la piedra de la iglesia anterior, ¿no? Interiormente yo quería también de alguna manera complejizar este espacio muy sencillo, una nave única, que sin embargo a través de este pilar único también dentro de la nave, y este sistema de apoyos del hormigón, de la estructura de hormigón, que en realidad evocan también un sentido de un criterio de apoyo de una estructura de madera, ¿no? Es decir, el hormigón entendido no como normalmente se utiliza a base de empotramientos de unas vigas con otras, sino pensando en un sistema de apoyos, jugando en ese sentido con la idea de que de alguna manera el hormigón es una madera petrificada, procede de la madera, ¿no? Por eso el encofrado del hormigón era un encofrado de tabla que yo procuré que fuera bastante áspero, irregular, y que evocase en ese sentido también sobre todo el origen lígneo del hormigón, ¿no? Entonces, como si se tratara de una evolución en el tiempo, había esta estructura de hormigón que se apoyaba unas vigas en otras, y sobre esta estructura de hormigón había una estructura más reciente, entre comillas, ¿no? Que era la estructura de madera que se apoyaba sobre el hormigón. Es decir, había como dos tiempos.
el tiempo más arcaico, que venía dado por esos muros enjalbegados de ladrillo, con un enjalbegado un poco que es una técnica que también se utiliza bastante en La Mancha, ¿no? Ese enjalbegado dado por encima del ladrillo para que mantuviera, digamos, la textura del ladrillo, que no se ocultara la textura del ladrillo. Y esos muros, esos pilares de hormigón darían ese carácter, digamos, de arcaísmo, de intemporalidad o de tiempo antiguo, al cual se superponía luego la madera como si se tratara de una cubrición más moderna. Luego había una serie de, bueno, evidentemente la luz jugaba un papel determinante en el espacio, ¿no? Porque conducía de alguna manera al visitante, ¿no? La entrada no se producía axialmente, sino que se producía desde un lado. Se veía en primer lugar la entrada de luz que procedía de arriba, de un lugar desde donde no se sabía, ¿no?, cómo entraba la luz, y se dirigía posteriormente uno hacia el altar, donde había simplemente dos ventanas, una ventana preexistente y una ventana nueva que también tenía luz, pero que esa luz penetraba también de una manera oculta, podríamos decir, ¿no? Por otra parte, existía también este pozo de luz que permitía distinguir entre la construcción nueva y la construcción antigua. Pero esto se producía no sin cierta ambigüedad calculada. Es decir, yo creo que cuando se trata de construir, y a mí me ha tocado en varias ocasiones, veremos otro proyecto también de este género, en lugares previamente construidos, construir sobre lo construido, en mi opinión no hay que ser tampoco demasiado evidente. Es decir, no hay que contraponer de una forma dura, decir aquí estoy yo, esto es lo nuevo, ¿no?, esto es lo que aquí se implanta, ¿no?, sino que de alguna manera hay que guardar un cierto carácter ambiguo entre lo que es antiguo y lo que es moderno. De alguna manera yo quería hacer ver en mi proyecto que mi proyecto era incluso no más antiguo, pero sí más arcaico que el edificio antiguo, el edificio preexistente, porque la arquitectura era de por sí una arquitectura primitiva, arcaica, casi, podríamos decir, casi vernacular. Tiene un cierto punto vernacular, pero de un vernacular entendido no en el sentido nacionalista, patriótico, que a mí personalmente me repugna bastante, sino en un sentido, digamos, universal. Lo vernacular como universal. Esta idea tan bonita de Bruno Taut cuando estuvo en Japón, y cuando luego relacionaba la arquitectura japonesa con la arquitectura turca, por ejemplo, o con la alemana, ¿no?, porque señalando cómo lo vernacular en realidad es una categoría universal, no es una categoría vinculada a un lugar determinado, sino a un criterio universal de economía, de esencialidad, digamos, en el fondo de humanidad, de presencia del hombre sobre la tierra y de actuación arquitectónica elemental, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ese arcaísmo contrapuesto a lo histórico, es decir, el edificio preexistente en el fondo era más histórico, tenía un punto de historicidad porque pertenecía a su tiempo, mientras que la iglesia nueva no pertenecía a ningún tiempo. Esto era un poco la idea, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que el hormigón con esa textura recordara mucho la textura meteorizada del granito de las pilastras de la iglesia preexistente, daba esta idea de arcaísmo y de intemporalidad que yo pretendía en el edificio. Luego algunos pequeños elementos ya más de diseño, como por ejemplo la pequeña pila de agua bendita, que es el único punto, el único agujero desde donde a través de él y a través de un único vidrio se ve un jardincito que está en la parte de atrás, ¿no? Es decir, esa sensación también ambigua de estar en un espacio que no se sabía si era un espacio interior, si estaba enterrado, si era superficial, porque en realidad la luz nunca entraba directamente, salvo en ese punto, ¿no? Ahí se rompía un poco ese misterio y se podía ver que realmente estábamos fuera de la tierra. El Centro Cultural de las Escuelas Pías de Madrid es un edificio bastante más complejo y más grande, resultado de una intervención en un casco histórico, en una parte del casco histórico de Madrid, el barrio de Lavapiés,
que es uno de los barrios más antiguos de Madrid, no tanto por su historia, porque en realidad no es lo más antiguo del casco histórico, pero sí uno de los espacios que más se han preservado a lo largo de la historia, de manera que el trazado pues es un trazado prácticamente igual que el que aparece en el plano de Teixeira del siglo XVII. Solo con una salvedad, o con muy pocas salvedades, una de las cuales es este lugar donde se asienta el proyecto que yo he realizado. Un proyecto que es el resultado de una situación trágica, ¿no?, de la guerra civil. Allí existía el antiguo colegio de los escolapios, de las escuelas pías, que en el año 36 es quemado en los primeros momentos de la guerra civil, y que nunca se llega a reconstruir, al revés que otros edificios que sufrieron daños contra la guerra civil también en Madrid. Este convento de los Escolapios nunca se reconstruyó y quedó como una ruina hasta los años 90, ¿no? Hasta los años 90. Una ruina que en un momento determinado se quiso mantener como una ruina pintoresca, en un sentido como una especie de jardín, como una especie de plaza en el corazón del casco urbano. Y esto no funcionó, nunca funcionó porque realmente, seguramente esta ruina, en un lugar apartado, en un jardín, en un gran parque, ¿no?, como por ejemplo uno de los foros de Roma, por ejemplo unas termas de Caracalla o algo parecido, pues hubiera funcionado. Pero realmente en el corazón de un centro tan denso y tan urbano como el barrio de Lavapiés, esto no funcionaba, se fue degradando, se convirtió en un reducto de drogadicción, en fin. Y entonces se hizo un concurso en el año 96 que yo gané, y donde yo propuse intervenir sobre la ruina, construir sobre la ruina. Es decir, no jugar a mantener la ruina como un elemento pintoresco, sino intentar proteger la ruina construyendo sobre ella. Aquí vemos varias vistas de cómo estaba la ruina, ella en el proceso del proyecto, algunas. Y aquí vemos un poco, quizá una referencia, podía haber otras referencias, pero bueno, esta es una referencia que a mí me parece importante, interesante, ¿no?, que es esta imagen de Piranesi del siglo XVIII, en el que se ve la ocupación, la construcción sobre un templo romano en el foro, el templo de Antonino y Faustina, de una iglesia barroca. Un tipo de intervención que no es excepcional, ¿no?, que no es excepcional, que durante toda la Edad Media se produjo habitualmente. La catedral de Siracusa fue convertida el templo griego de Siracusa fue convertido en catedral, el templo de Diana, por ejemplo, en Mérida, se convirtió en palacio, y en Roma muchísimos edificios. El Teatro Marcelo, por ejemplo, se convirtió en un edificio de viviendas, etc. ¿Y esto qué significaba? Significaba, a mi modo de ver, que la única manera de entender una ruina desde una perspectiva arquitectónica, desde una posición positiva, siempre que la ruina no tenga un valor excepcional, esto yo no lo propondría para el Partenón, por ejemplo, pero lo propondría para una ruina, y lo propuse para una ruina como la de Lavapiés, para ruinas que de alguna manera la única manera de ser protegidas, la única manera de ser utilizadas era construyendo sobre la propia ruina, haciéndolas, dándoles un uso determinado, un uso que en este caso yo propuse como un centro universitario, un centro para la UNED. Decir que había que construir sobre la ruina no significaba, a mi modo de ver, hacer desaparecer la ruina, sino poner en valor la ruina, es decir, hacer que la arquitectura, como titulé una pequeña publicación que yo realicé a propósito de este edificio, evocar a la ruina. Se trataba de evocar la ruina a través de la arquitectura. ¿Y esto cómo se producía? Pues haciendo que de alguna manera la arquitectura trabajara sobre el concepto de la ruina. Y en ese sentido, a mí me parece que la ruina era un elemento, era una forma de entender la arquitectura que tenía muchísimo que ver con la arquitectura moderna, con la arquitectura no solamente contemporánea, sino la arquitectura moderna en general. Que ya a partir de Piranesi el discurso de la arquitectura moderna se había basado en el tema de la ruina, que la idea de
del despojamiento, que la idea de la, digamos, de la desaparición de los revestimientos, que la idea del no finito, de lo no terminado, de la pérdida del orden, de la asimetría, en cierto modo también del pintoresquismo, de la irregularidad, estaba de alguna manera presente en la ruina, y la ruina de alguna manera era algo que la arquitectura moderna evocaba continuamente. Podríamos decir en cierto modo que muchas de las arquitecturas modernas son ruinas. Los edificios de Le Corbusier, de hormigón visto, non finito, Ronchamp, o sobre todo la Tourette, o incluso la unidad de habitación, son ruinas, son edificios que tienen esa textura, digamos, inacabada, que nada tiene que ver con los edificios del pasado, ¿no? Los edificios de Cannes son ruinas, incluso él habla del revestimiento con ruinas de sus edificios. El principio de la ruina como un principio de arquitectura. Y claro, a mí yo tenía la oportunidad no ya de evocar la ruina desde una nueva arquitectura que de alguna manera reflejase todos esos valores que la ruina en sí misma contenía, sino que además yo he trabajado sobre la propia ruina, y por lo tanto debería de evocar esa ruina y no trabajar imponiendo una arquitectura sobre la propia ruina, sino intentar dialogar y hacer manifestar a través de mi edificio la ruina que estaba allí presente, ¿no? Aquí hay algunos croquis, por ejemplo, algunas, bueno, sería largo, no tenemos tiempo para comentar aspectos parciales, ¿no? Trabajo sobre cómo debía de cubrirse la ruina, cómo debía ser la cubierta. Y aquí vemos ya una planta de situación. En realidad el proyecto tiene dos partes claramente diferenciadas, pero por otra parte muy unidas también en sí mismas, que son la antigua iglesia, donde se ubica una biblioteca, y el solar adyacente, que formaba parte del antiguo convento pero que había desaparecido, había sido arrasado completamente, donde se ubica un aulario, un edificio de aulas, un edificio universitario. Esta es una sección transversal donde se ve la cubierta de la iglesia. Yo procuré, bueno, también trabajé con criterios calculadamente ambiguos, ¿no? Pero siempre procuraba que la forma de construir sobre la ruina fuera una construcción que evocara más el carácter de cubrición, es decir, de protección, que de construcción sobre la ruina propiamente dicha, salvo en algunas excepciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, la cubierta con la que se cubre la biblioteca es una cubierta a un agua. No se trata de evocar la antigua cubierta que pudo tener esa iglesia, a dos aguas, etcétera, sino que yo quería simplemente cubrirla con una cubierta a un agua y con una estructura de madera que luego veremos que tiene penetración de luz, ¿no? Del mismo modo, el edificio nuevo evocaba la ruina en el sentido que era un edificio atravesado por pozos de luz, que de alguna manera tenía también ese carácter, digamos, de edificio atravesado por elementos exteriores, y que hacía que no fuera un edificio completamente, podemos decir, completo, sino que fuera también un edificio en parte agujereado, ¿no? Perforado. Aquí vemos una sección de la iglesia transformada en biblioteca. El tema de la cubierta, por ejemplo, de la zona central era muy importante, porque yo no quería cubrirla en la parte más alta, precisamente para que desde fuera se viera el cimborrio preexistente en estado de ruina, que no se viera completo, ¿no? Y por eso yo cubrí el espacio que era necesario cubrir con una cubierta más baja, una cubierta por donde además penetraba la luz lateralmente. Para realizar esto, y también en base a esto, yo entendí que había que deprimir un poco el suelo también, porque precisamente si la cubierta bajaba, pues entonces tenía que producir un efecto inverso, ¿no? a lo que era la antigua iglesia. Entonces yo bajé el nivel, hice una especie de pequeña cripta con una especie de martirium en la parte baja, mientras que la nave la cubrí con una cubierta, una especie de velarium de umbráculo, que de alguna manera hacía que la luz penetrara también por lucernarios a través de la cubierta, pero de una manera muy desordenada, como si tratara de una protección más que de una cubierta. Estas son algunas fotos del modelo, de la maqueta.
Luego estaba el tema del cerramiento, ¿no? de la fachada de la iglesia, ¿no? Entonces yo entendí que aquí sí que había que construir realmente una cosa muraria. No quería, digamos, evitar el problema, no quería pasar de puntillas por el problema, no quería hacer una fachada de madera o algo por el estilo, ¿no? Sino que estaba dispuesto a construir ahí realmente. Y pensé que la forma más adecuada para construir esto era aprovechar el material preexistente, es decir, aproveché muchísimos ladrillos de la ruina, de construcciones que estaban en estado irrecuperable, que entonces fueron derribadas, pequeñas construcciones, pequeños anexos a la iglesia, y entonces con esos ladrillos viejos construí en gran parte este muro, al que incorporé incluso algunas piedras, un poco como en los lapidarios romanos, ¿no? Estas incisiones de elementos dentro de las paredes. También utilicé algunos ladrillos nuevos y sobre todo procuré que la expresividad del elemento viniera dado sobre todo por razones constructivas, es decir, el gran canalón y sobre todo la única bajante que iba ganando, digamos, profundidad con relación a la longitud, el alejamiento y de proximidad a la bajante. Y esto en realidad era el lenguaje propiamente de la fachada, no tenía otro mayor lenguaje. El muro se construyó con un muro capuchino, con varias hojas, una hoja exterior de ladrillo macizo, hojas interiores de ladrillo hueco y otra hoja interior de ladrillo macizo, utilizando algunas piedras como se ve aquí. Luego se construyó una segunda nave. Antes no había más que una nave en esta iglesia. Donde ahora se construye la segunda nave era un pequeño cementerio que apareció ahí, y en realidad yo ahí construí también una segunda nave con un altillo para dar más espacio a la biblioteca. Construí también con hormigón, con vigas y pilares de hormigón, con una textura leñosa también, un poco como en Valdemaqueda, procurando que de alguna manera también se evocara, digamos, ese carácter de intemporalidad al que ya había hablado. La estructura era una estructura de madera, pero que yo no quería que fuera aparente la madera como tal, sino que tuviera casi un carácter ambiguo, que pareciera casi metálico, ¿no? Como si fueran estas grandes vigas de fundición o de madera pintada, como hay en algunas estaciones en Londres, por ejemplo, que se pintan de colores oscuros, ¿no? Estaciones del siglo XIX. Aquí vemos un poco la estructura, que se apoyaba en una gran viga de canto de madera laminada. Todo esto es madera laminada. Y el edificio terminado, la fachada que comentaba, como sigue siendo una ruina ocupada, sigue siendo un espacio, una arquitectura no finita, una arquitectura no terminada. Unas vistas de esta fachada reconstruida, vistas interiores, la nave reutilizada como biblioteca. También hay aquí una secuencia como en Valdemaqueda, no se entra tampoco por el eje, se entra lateralmente, se recorre hasta el fondo de la nave lateral y después se baja a través de una rampa y se entra a la nave central, que tiene también este carácter asimétrico que rompe con la idea barroca primitiva del eje de perspectiva, porque es asimétrico. En parte esta asimetría viene dada por la nave lateral añadida, que antes no existía, y también por la ocupación, por el amueblamiento, ¿no? Que también yo realicé. Y luego está el tema de la escala humana, que viene dada por esas lámparas bajas a 2,30 de altura, que de alguna manera contrastan con el gran espacio monumental que era la antigua iglesia. Incluso cierto carácter evocativo y hasta cierto punto un poco irónico, ¿no? De como este coro o este semicoro, que en este caso ya es una biblioteca, al espacio, digamos, religioso. El espacio religioso ha sido sustituido por el espacio laico, por un espacio del saber, de la cultura, de la biblioteca, ¿no? Incluso la transparencia, ¿no? En este caso este gran hueco que establece una transparencia entre el espacio interior y el exterior. El altillo, que sustituye al antiguo retablo preexistente de la iglesia,
Este atrio, por donde antes se entraba en la iglesia y que ahora no se entra, simplemente se conecta con el edificio adyacente que ahora veremos, y donde existe este gran vidrio, que es una gran ventana desde la cual se ve la nave de la iglesia, pero no se puede atravesar, hay que dar la vuelta. El conjunto del edificio nuevo y el edificio viejo. El edificio nuevo es un edificio también ambiguo, porque estructuralmente y compositivamente es un edificio contemporáneo, un edificio que se remontaría a una tradición moderna que venía dada por Terragni, por la casa de Fascio Terragni, por algunos edificios de Cannes, incluso de Alto, ¿no? De Asplund, ¿no? Pero que por otra parte, digamos, hay una unidad matérica con el edificio preexistente que venía dada por la utilización del mismo ladrillo. Sin embargo, existe un edificio como si fuera un gran cubo de ladrillo macizo que se apoya, que flota sobre una grieta que se ve ahí horizontal, que lo separa del zócalo. No es un edificio apoyado de muro de carga como el edificio preexistente de la iglesia, ¿no? En ese sentido, aquí hay una variante, es un juego, digamos, también que tiene en cuenta las experiencias, por ejemplo, de Asplund o de Terragni, pero que aquí de alguna manera se contradicen, ¿no? Porque Asplund y Terragni juegan con la estructura siempre vista, con la retícula vista, y eso les permite establecer una continuidad entre el basamento y el cuerpo arquitectónico, podríamos decir, mientras que aquí hay una ruptura, porque este es un bloque de ladrillo que no acusa la retícula más que a través de las ventanas. Vistas del espacio interior de este nuevo edificio, la escalera, que es quizá el espacio más piranesiano, donde se construye con esta estructura de hormigón. También tiene ese carácter ambiguo, porque por debajo es como un elemento pesado de hormigón, mientras que por fuera, por arriba, es un elemento construido con madera, como si fuera una alfombra, ¿no? Un elemento ligero y pesado al mismo tiempo. El salón de actos, atravesado por esos lucernarios que vienen de la terraza. Las aulas más domésticas. Aquí sí que ya hay revestimientos, son como pequeños espacios domésticos dentro de un espacio más, podríamos decir, más público, más matérico, ¿no? Y finalmente la terraza que ha sido ocupada por una cafetería un poco de moda y que es como una plaza elevada. Tiene el mismo pavimento que la plaza, que yo también realicé, la plaza de Agustín Lara, tiene el mismo pavimento de adoquín portugués, y desde allí se ve, hay una vista del cimborrio de las antiguas escuelas pías, que parece enterrado, un poco como algunas imágenes de Piranesi que a mí me resultaban particularmente queridas, ¿no? Como es el arco de Sentino Severo en el foro, como estaba antes de las excavaciones del siglo XIX, estaba enterrado, y se podía tocar casi con la mano la parte superior del arco. La plaza de la Catedral de Reims es un proyecto, un concurso que yo gané en dos fases. En el 93 primeramente una propuesta y después en 2003 ya una propuesta para ejecutar el proyecto y que ha sido construido. La plaza de la Catedral de Reims es un intento de mejorar un tejido urbano que había sido muy deteriorado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. La plaza, tal y como la vemos aquí a la izquierda, era una plaza muy pequeña hasta la Revolución, donde destacaba el gran volumen de la catedral. Todavía en el siglo XIX se veía la catedral como la vemos ahí en esa fotografía antigua. Pero después de la Gran Guerra, de la Primera Gran Guerra, Reims fue una ciudad que sufrió muchísimo, fue bombardeada varias veces por los alemanes y prácticamente el casco histórico desapareció, fue totalmente desaparecido. Entonces quedó la catedral y en torno a la catedral se generó un espacio vastísimo, una plaza enorme, completamente desproporcionada, que hacía perder escala a la catedral. Entonces, en función de eso, se convocó un concurso en 1992 que yo gané para intentar mejorar la escala de la catedral y el entorno próximo, ¿no?
Yo lo que planteé y lo que se realizó era un espacio mucho más fragmentario. Frente a ese espacio enorme, ese espacio inmenso de la catedral, yo lo que planteé fue una estrategia conducente a fragmentar el espacio geométricamente, es decir, generando varios espacios más pequeños, un espacio alargado en sentido horizontal frente a la catedral, que sería la plaza propiamente dicha, un jardín a la izquierda y un jardín y una plataforma pétrea a la derecha, cuyas plataformas además tenían un desnivel, no eran planas. Es decir, el espacio también intenté fragmentarlo, no solamente desde una geometría, digamos, en planta, sino también modificando las cotas altimétricas, ¿no? Y dándole al espacio también una geometría irregular, que de alguna manera evocaba más el trazado medieval que tenía el espacio anteriormente. Yo me basaba un poco en esa planta primera que hemos visto con cierta libertad, también reconstruyendo incluso un pequeño compás que existía delante de la catedral, un poco como aquí, este tipo de espacios como el que hay en el Colegio Fonseca aquí, ¿no? Que son estos, me llaman parvis en Francia, y que es el compás en español, ¿no? Es decir, estos espacios que son propios del edificio, pero son espacios exteriores, una alfombra exterior, ¿no? Eso existía en la catedral de Reims y había desaparecido a través del proceso, digamos, de vaciado que se había ido produciendo, y yo también lo restauré, ¿no? De manera que fragmenté el espacio, cambié la geometría y organicé el espacio de una manera más compleja. Aquí vemos una vista todavía de la plaza sin terminar de construir, donde vemos ese jardín en parte ya existente en la situación actual, antigua, pero que yo prolongué y bueno, sobrelevé a través de esos taludes que aparecen ahí, pétreos, debo decir que paradójicamente este proyecto, y por eso ahí pondría en cuestión un poco también el tema del lugar propiamente dicho. Yo, para hacer este proyecto, me inspiré en un proyecto mexicano, en un proyecto de Mexica, un proyecto azteca, que es Monte Albán. En Monte Albán todo el espacio interior está constituido por plataformas fragmentadas, ¿no? Yo recordaba que John Hudson había estado en Monte Albán y había dibujado esas plataformas que a mí me parecía que eran muy evocadoras y capaces de resolver un problema como este, donde no se podía construir edificios y había que fragmentar el espacio a través de la topografía. Luego, cuando visité México, pude comprobar que en la ciudad universitaria Mario Pani y otros arquitectos habían realizado un urbanismo muy parecido a eso. Habían hecho, en colaboración con Barragán, también toda una construcción de plataformas, y yo de alguna manera lo trasladé a Reims precisamente con este proyecto, ¿no? Aquí vemos un poco una vista de la plaza desde las torres de la catedral. Vemos un poco el espacio central y las dos plataformas, en la jardinada de la derecha y en la plataforma, digamos, pétrea de la izquierda, y el parvis o compás que está justamente delante de la catedral. Esto tenía originalmente un sentido religioso, ¿no? Porque realmente cuando se atravesaba el parvis se entraba ya en territorio sacro, no se podía. Pero bueno, a mí me parecía que esto ahora tenía que tener un sentido diverso, ¿no? Que esté relacionado sobre todo también con la percepción de la fachada, que como todos sabéis, pues la fachada de la catedral de Reims tiene unas esculturas estupendas, ¿no? Es un espacio, y que antes había que verlo desde lejos, ¿no? Ahora se podía uno sentar y verlo en proximidad. También otro elemento importante fue la vegetación que tenía que ver también con un cierto entendimiento de la arquitectura gótica muy próximo al romanticismo. En el romanticismo siempre se veía en la arquitectura gótica como una arquitectura orgánica, como una arquitectura que tenía que ver con lo natural, ¿no? Los dibujos, los cuadros de Schinkel, los cuadros de Turner, donde aparecen ruinas también góticas en los parques, y todo este mundo de lo natural y del pintoresco estaba ligado a la idea del gótico, ¿no? Entonces yo pensaba que también la vegetación podía contribuir precisamente a envolver esa catedral y darle un entorno más acogedor, por decirlo de alguna manera, que el que tenía, ¿no? Entonces aquí vemos cómo estas plataformas, aquí los árboles todavía están bajos, ¿no? Pero cómo estas plataformas, que son como elementos que se acercan hacia la catedral, están también definidos por esta vegetación. Aquí vemos el parvis,
una vista en sentido contrario, esos bancos que son de piedra maciza del Parvis. La vista de la plaza también parecía que la plaza anterior estaba siempre dirigida hacia la simetría, hacia ver la catedral desde un punto de vista simétrico. Yo entendía que esta plaza también tenía que tener una geometría menos rígida, más flexible, y que debía de orientarse también hacia el otro edificio perpendicular, que era el Palacio de Justicia, y generar esta linealidad también en el sentido contrario. Entonces aquí vemos cómo esta plaza en este sentido también cobra interés, y además está delimitado no ya por la catedral, sino también por esa cortina que actúa de fondo, esa cortina de vegetación, ¿no? Que vemos un poco el banco corrido, que es el elemento que de alguna manera configura y dignifica la plaza, banco corrido de piedra maciza, y los aludes pétreos que definen esas plataformas y delimitan, digamos, los diferentes espacios de la plaza. Ahí aparece también una escultura, la escultura de Juana de Arco, que yo la separé del eje y la coloqué un poco como está la escultura del Gatamelata en Padua, en la iglesia de Santo Antonio de Padua, ¿no? Que está situada en un extremo, ¿no? Y que de alguna manera tiene también una posición más humana, más próxima, menos monumentalista, ¿no? Una vista de la plaza en sentido contrario, y finalmente una vista de la plaza donde se ve un poco la relación inmensa de la fachada de la catedral, que tiene 80 metros de altura, frente a la anchura de la plaza, que queda así mucho más en proximidad y engrandece mucho más la fachada, ¿no? Que en definitiva es lo que se pretendía, no tanto hacer de la plaza, poner la plaza al servicio de la catedral, ¿no? Las texturas, los materiales, en fin, sería prolijo el contar todo esto. También la luz, que también es importante, y sobre todo en invierno, ¿no? En estos lugares nórdicos como Reims, la luz es una luz rasante, una luz que en invierno permite valorar mucho las texturas de los materiales, como el granito, por ejemplo, del suelo, ¿no? La vista de la plaza nocturna. El centro de congresos de Troyes, también en Francia, es un concurso que yo gané en 2008 y que era también restañar una herida también en el centro histórico, en este caso con un edificio. Aquí se planteaba justamente el problema contrario. En el caso de la plaza no se podía edificar. En este caso se iba a edificar un gran complejo, que era un palacio de congresos, y la extensión del Conseil du Département, que es ese edificio blanco que aparece ahí arriba. Este Conseil du Département viene a ser como la Diputación, el edificio de la Diputación de allí del departamento, y quería ampliar sus oficinas, pero al mismo tiempo también el presidente, que es una persona así muy emprendedora, quería hacer un centro de congresos al mismo tiempo que ampliaba el Consejo de Departamento. Él pensó, con un criterio que yo creo que muy acertado, no hacer el Palacio de Congresos en la periferia, sino hacerlo en el centro histórico, para de alguna manera revitalizar así el centro histórico, hacer que todas las actividades se enriquecieran dentro del centro histórico. Entonces había que hacer un edificio muy urbano. Y el problema es que el edificio tenía un programa muy grande, eran 10.000 metros cuadrados, con un auditorio, etc. Entonces el problema era que la ciudad tenía una escala muy menuda, ¿no? Estaba formada por pequeños edificios de viviendas de lote gótico en general, y algunos complejos destacados que eran las iglesias góticas, ¿no? Entonces yo tuve que hacer un análisis así bastante detallado, no sistemático, porque yo tampoco creo mucho en lo sistemático, ¿no? Me parece que también hay que dejar pie a la intuición y al contacto directo con las cosas, ¿no? O sea, no traté de hacer un análisis urbano así sistemático, tipológico, pero sí de alguna manera quedarme con aquellos elementos que a mí me podían interesar más. Es decir, un análisis que iba dirigido a hacer un proyecto en una línea determinada. El problema, como digo, era el tamaño grande del proyecto, y por otra parte la complejidad del propio proyecto. Entonces, estas son unas vistas del casco histórico, como digo, un casco histórico muy rico, muy nórdico, del norte de Francia, de la Champagne, donde había ese tema que a mí me interesó muchísimo, ¿no? Esta vista, ¿no? Que es esta iglesia de San Juan, que está absolutamente integrada dentro del casco histórico, ¿no? Es decir, tiene ese punto de continuidad
unidad de la nave lateral de la iglesia. La nave central prácticamente no se ve y está alineada perfectamente con las casas góticas, de manera que ese ritmo vertical de las casas se reproduce también en la iglesia gótica, ¿no? Es decir, en el fondo esto era como un fragmento de tejido urbano que de alguna manera yo pensaba que podía ser la idea básica del proyecto, ¿no? Es decir, no tanto hacer un edificio compacto, sino producir un fragmento de tejido urbano, hacer con un pequeño tejido, fragmento que de alguna manera resolviese el solar, ¿no? Esta es otra imagen que a mí me parecía particularmente interesante, ¿no? Cómo la arquitectura de la ciudad se ha ido conformando a lo largo del tiempo. Hay un ruido extraño, pero bueno. ¿Qué? No sé. Ahora otra vez. Estaba formado por edificios de distintos tiempos, ¿no? De edificios renacentistas, edificios barrocos, góticos, etcétera. Pero sin embargo había una unidad, había un criterio de unidad que venía dado de una manera no rígida, sino bastante fragmentada, ¿no? No era, por ejemplo, no era el modelo, por decirlo de alguna manera, de la Plaza Mayor de Salamanca, que era una fachada continua, ¿no? Sino que era una unidad formada por elementos diversos, ¿no? Eso es un poco lo que... Este era el solar, ¿no? Que lo hemos visto antes en una vista aérea, como un gran aparcamiento enorme, que era una herida muy profunda dentro del tejido urbano de la ciudad, que estaba compuesto de... Sí. Digo yo, a ver si acertamos. A lo mejor sí. Ya. Bueno, aquí se ve cómo era el sitio, ¿no? Vaciado, enorme. Había dos calles, la calle anterior, que era esta calle que veíamos aquí, y la otra calle posterior, que era esta calle, ¿no? Y en medio estaba el aparcamiento. Era un solar, por lo tanto, alargado, donde había que desarrollar todo el programa completo. Aquí hay algunas imágenes de algunos croquis iniciales para ver un poco cuál es la actitud o cuál era el principio arquitectónico sobre el cual yo me quería mover, ¿no? Y vuelvo otra vez al discurso de antes, ¿no? Bueno, esto es peor todavía. ¿Se oye sin micrófono? Se oye, ¿no? Hacemos así mejor. Bueno, volvemos otra vez al tema de la ambigüedad y de alguna manera de la búsqueda de lo esencial, de lo primario, de los principios de las cosas, para entender cómo de alguna manera se puede uno apropiar del pasado, apropiar un poco de estos lugares, pero construyendo desde una actitud contemporánea, desde una actitud moderna. Y de la misma manera que hablaba de la ruina anteriormente, del no finito, del no completo, como una característica de la modernidad frente a los sistemas cerrados del pasado, frente a la simetría, frente al orden del pasado, pues también la idea de lo arcaico, la idea de lo primitivo, que envuelve toda la cultura moderna, ¿no? Lo tenemos en el arte moderno, ¿no? Ya desde el principio del siglo XX, todos los artistas modernos, desde Klee hasta Picasso, todos se fijaron en el primitivismo como un elemento crucial. Un primitivismo, como digo, no tanto vinculado a un particularismo del lugar, de determinados lugares, como a un universalismo, como una idea, digamos, genérica de lo arcaico, de lo primitivo, de lo esencial, ¿no? Entonces, bueno, este croquis de alguna manera sintetiza algo de eso. ¿Cómo se construyó Troyes históricamente? Se construyó siempre con un basamento y con una estructura apoyada sobre ese basamento. ¿Cómo se puede traducir eso en una arquitectura contemporánea? Pues haciendo a lo mejor un basamento con una gran estructura de hormigón y apoyando una estructura de madera sobre ese basamento, ¿no? Estos son algunos croquis de los espacios interiores del foyer. Y aquí vemos un poco a la derecha la implantación del proyecto, que en realidad es una implantación, quizás se vea mejor en este plano. El edificio se articula en torno a dos calles, una calle que es la calle de abajo, esta calle preexistente, y a una nueva calle que se abre interiormente y que es una calle quebrada, que va definiendo unos pequeños espacios, una pequeña placita. En esta, no sé si hay aquí algo que se puede indicar. Con el ratón. ¿Con el ratón? ¿Indicamos? No, pero luego con el
sobre el... ¿Cómo? Ah, es que está desconectado, ¿no? Pero es igual, ya lo... Bueno, lo indico aquí mismo. Sí, ya. Bueno, esta pequeña placita, esta calle que bordea el auditorio, esta otra calle que atraviesa, una puerta que abre al barrio, es decir, toda una secuencia, digamos, espacial, exterior, urbana, que crea ese tejido urbano que comentaba, ¿no? A esa fragmentación, a ese tejido urbano exterior se corresponde un tejido urbano interior que va enlazando los espacios más importantes del proyecto, como son la sala polivalente, el espacio de acceso y finalmente el foyer que vemos del auditorio en la parte más a la derecha. El auditorio se ve en planta, está desplazada la sala principal de la sala, digamos, del auditorio propiamente dicho, hacia el interior del solar, de manera que se produzca un efecto parecido al de la iglesia de San Juan que veíamos, es decir, el volumen que da a la calle es un volumen más bajo que de alguna manera se relaciona con el volumen del espacio del centro de convenciones y sin embargo el volumen más alto está situado interiormente y no se ve desde la calle, que es una calle estrecha. Por otra parte también el edificio del auditorio baja un poco de cota respecto a la calle, por eso hay esos escalones que bajan, y esto permite también que el volumen sea menos imponente desde fuera, ¿no? Aquí se ven un poco los alzados, ¿no? Es por lo tanto un edificio fragmentario, un edificio que está compuesto como de varios elementos, ¿no? El edificio administrativo, donde están las salas también de convenciones y donde está ese elemento que está por encima de la cubierta, que es el salón, digamos, de los parlamentarios del Consejo de Departamento, es un edificio más bajo, más doméstico, por decirlo así, mientras que el edificio del auditorio es un edificio más monumental, pero que lo que estamos viendo en primer plano es el espacio de la cafetería, no es el espacio del auditorio, ¿no? Aquí vemos una vista del edificio en construcción y ya vamos viendo algunos espacios y algunas vistas del edificio, ¿no? El edificio está construido básicamente con dos materiales, que es madera y hormigón visto. El hormigón visto yo lo justifiqué en este lugar con la idea de que en realidad, al igual que yo decía cuando hablaba de Valdemaqueda, era una madera petrificada, era la huella estaba construido con un encofrado de madera y de alguna manera evocaba esa idea de la madera petrificada, ¿no? Las carpinterías son de madera también y las cubiertas son de madera, de una teja de madera que se oxida con el tiempo y da este carácter, ¿no? Vemos cómo el edificio va tomando distintos aspectos en función de los espacios a los cuales se va orientando. Esta es la vista hacia la plaza de entrada, donde vemos, se corresponde con el croquis que veíamos al principio. Ahí aparece en el fondo la puerta monumental que ahora veremos en otra vista. Este cuerpo del edificio que se corresponde con la sala de polivalente y con unas oficinas en la parte superior. Lo vemos aquí más en detalle, la parte de abajo es sala polivalente, las oficinas superiormente, y se ve como este juego también de alturas que se va adecuando, digamos, a ese tejido irregular también heterogéneo de alturas del casco histórico, ¿no? Una vista de la entrada ya hacemos un recorrido exterior del edificio, llegamos a esta pequeña plaza desde donde se accede también al auditorio. Con esta ventana que se abre del auditorio, desde el auditorio se ve en sentido contrario la plaza también. Esta sería la vista en sentido contrario, la placita, la entrada, la puerta, el acceso al edificio nuevo, el auditorio por la parte del jardín de la calle posterior. Incluso estos lugares donde la arquitectura muestra ya no está condicionada por imperativos, digamos, de lugar, de persistencia, de tejido urbano persistente, sino que ya expresa con naturalidad sus propios contenidos, ¿no? En este caso es el acceso de servicio del auditorio, donde la cubierta de cobre baja hasta la parte de abajo y donde está la entrada de servicio, ¿no? Sin embargo, aquí el edificio se muestra, digamos, se muestra correcto, se muestra cortés con el entorno, ¿no?
el auditorio en primer plano. Como se ve, no aparece la caja del auditorio. Incluso en este vaciado que hay, que es un vaciado provisional, porque aquí hay un aparcamiento donde en el futuro se construirá, se puede ver que la caja del auditorio que emerge no se llega a ver, ¿no? Y sí se ven este ritmo de elementos, digamos, como la nave lateral de la iglesia de San Juan, que se corresponde con la cafetería. Detalle: una calle transversal que enlaza con la placita interior. La calle ya con el edificio construido y con el volumen que emerge de la sala de conferencias. Aquí se ve un poco cómo el ritmo de las casas medievales viene de alguna forma evocada por estas carpinterías, basadas en las carpinterías de lavapiés, solo que en este caso están, digamos, de alguna manera duplicadas para reforzar esta verticalidad, que por otro lado también se contradice con la horizontalidad de la parte baja, ¿no? Es decir, hay también este juego de ambigüedades de explicar que de alguna manera eso no se corresponde tampoco con una estructura real, ¿no? Sino que es algo que tiene que ver con el ritmo de los edificios, pero que no es que actualmente se construye de otra manera, ¿no? Los patios interiores del edificio, la sala polivalente desde dentro, esta sala formada por estas vigas de canto de madera, con un tratamiento también de madera que agrisado, que quita ese carácter convencional de la madera encolada, la madera laminada. Una vista del foyer y del inicio de una promenada, de un paseo, digamos, que se inicia desde el foyer. Cuando se llega al foyer se sube por esa escalera y se continúa. Este sigue siendo una vista del foyer, otra vista del foyer desde arriba. Esta escalera continúa a su vez por esta otra escalera que llega a la parte alta del auditorio, ¿no? Al auditorio se entra también por la parte de abajo. Sí. Desde esas entradas laterales entra el auditorio. Hay un tema también que es el de las vidrieras. El presidente del consejo quería que se metieran vidrieras en el edificio. Esto a nosotros nos preocupaba un poco porque pensábamos que él quería unas vidrieras históricas, ¿no? Pero afortunadamente nos topamos con un artista local que era un artista contemporáneo, un artista que al mismo tiempo que manejaba muy bien el arte de la vidriera, porque ella restauraba vidrieras históricas, también tenía un sentido del arte contemporáneo y por lo tanto hizo un trabajo bastante interesante que además permitió producir este tipo de efectos dentro del espacio, ¿no? Con estas luces coloreadas que no son por otra parte propias de una arquitectura historicista, ¿no? Vamos aquí también. Finalmente el auditorio, que es una sala negra, una sala oscura, que es también un espacio polivalente. Tiene distintas posiciones, cortinas para cuando se hacen eventos de tipo de congresos y los elementos acústicos que se ven en el fondo cuando se dan conciertos, ¿no? Y finalmente la sala del consejo, que es esta sala que está situada en la parte más alta del edificio, lo hemos visto, y que yo lo entendía como si fuera un espacio al aire libre cubierto con un velarium, ¿no? Es decir, tiene ese carácter muy ligero porque está en la parte más alta del edificio. Casi podía ser, digamos, un espacio que si estuviera construido en el Mediterráneo pues sería un espacio al aire libre. Yo pensé que, como hace Osberg en el Ayuntamiento de Estocolmo, pues se podía cubrir con un velarium ficticio, ¿no? Un velarium de yeso, ¿no? Finalmente esta Plaza de los Amantes, que es una obra también prácticamente contemporánea del Palacio de Congresos de Troyes. Bueno, también hay reflexiones parecidas, ¿no? Ya digo, yo no he tenido la oportunidad, como mis compañeros, de trabajar siempre en un mismo lugar y con ese acierto y esa sensibilidad, ¿no? Pero he procurado también que cuando trabajo en un lugar determinado apropiarme de los valores que yo considero interesantes. Teruel es una ciudad fundamentalmente mudéjar, ¿no? Tiene esa arquitectura de la cerámica y del ladrillo que es lo más interesante de la ciudad. Y de alguna manera, cuando Teruel se reconstruyó después de la guerra, después del asedio que tuvo la ciudad, esos cambios, estuvo en manos de
franquistas y después republicanos y después franquistas, entonces la ciudad quedó muy deteriorada, se reconstruyó, bueno, yo creo que de una manera bastante buena, ¿no? En los años 40, y se continuó con esta arquitectura de ladrillo y tal, que yo pretendía evocar, pero no seguir directamente, ¿no? Entonces aquí había una plaza en el centro de la ciudad, que era un vacío que había quedado después de un bombardeo. Entonces esto se quiso convertir siempre en una plaza y no dejarlo como un vacío, ¿no? Entonces se hizo un concurso, bueno, ya en los años 70 se había hecho esto, ¿no? Que era estos muros de ladrillo con estas escaleras y tal. El resultado era bastante ya decepcionante, bastante lamentable. Se había deteriorado muchísimo la plaza con el tiempo, ¿no? Y se ve cómo estaba. En realidad, el único elemento, a mi modo de ver, que tenía un gran interés era la Torre de San Pedro, que es la torre mudéjar, que había sido en parte reconstruida también después de la guerra, pero que tenía un gran interés. Luego ya se había hecho un edificio, a mi modo de ver, feísimo, que era ese edificio de los amantes, ¿no? Que, bueno, que yo quería tapar, realmente, porque me parecía muy feo, ¿no? Y bueno, y esa fue un poco la idea, o sea, tapar el mausoleo, poner en valor la torre, y después, bueno, aquí se ven varias perspectivas de cómo estaba la plaza. Era un lugar, era un fondo de saco, un hoyo ahí que no iba nadie y que era un fondo de saco, ¿no? Perdido y abandonado en la ciudad, ¿no? Entonces yo entendí que ese espacio era muy pequeño, que no podía ser una plaza convencional, y quise transformarlo en una especie de recorrido, una especie de paseo, al cual se llegara y desde allí se pudiera acceder al mausoleo de los amantes, que era realmente el atractivo turístico que tenía la ciudad, ¿no? Entonces yo me planteé básicamente 3 elementos dentro de la plaza. Una fuente, que iba a ser un basamento de la torre, que la iba a construir con un hormigón, pero un hormigón lavado, con un color rojizo, que de alguna manera evocara la textura de la torre mudéjar, también erosionada con el tiempo, ¿no? Donde iba a haber un fondo cerámico, porque la fuente realmente no podía funcionar todo el año, porque en Teruel hay heladas muy fuertes, entonces tenía que cerrarse. Entonces pensaba que podía tener un fondo cerámico la fuente, y que en ese sentido podía también tener un aspecto interesante cuando no funcionaba como tal fuente. Luego una escalera importante que condujera a la gente hacia la parte superior de la plaza, y un pórtico que de alguna manera servía también para apoyar esa escalera. En fin, fue un proceso muy complicado, el proyecto fue muy complicado, había un peri demencial, o sea, que fue una especie como de acuerdo entre los intereses. Bueno, una historia que ahora no voy a contar porque además es tardísimo, yo creo que ya estaréis todos muy cansados, ¿no? Pero simplemente voy a poner unas imágenes de la plaza, pero comentar que fue realmente un proyecto muy complicado, muy difícil, y que realmente yo intenté resolver de la mejor manera posible, y aquí vemos el resultado, ¿no? Esta es la torre, ahí se ve la fuente con la cerámica, con la textura del hormigón visto, y la escalera, que yo traté de darle un carácter también urbano, ¿no? Es decir, que no fuera una escalera doméstica, que fuera una escalera urbana. Por eso hice estos balaustres de piedra, para dar, digamos, una cierta monumentalidad a la escalera, ¿no? Aquí vemos un poco los materiales, son materiales todos de la tierra, eso sí. El adoquín de Calatorao, el balaustre es un travertino de Teruel, que solamente existe en Teruel, y el árido de la fuente es un árido traído de unas canteras que están al lado de Teruel y que tiene ese color rojizo. Y finalmente la cerámica es una cerámica de Teruel, de Alcañiz, que hacen allí. Es decir, todos los materiales eran unos materiales que tenían que ver con el lugar, pero no solamente con el lugar, sino también con el propio emplazamiento, porque esos materiales se repetían en la torre, ¿no? Es decir, la torre tenía todo esto, tenía cerámica, tenía unos balaustres de piedra blanca de travertino de Teruel, y tenía esa textura rugosa que yo traté de evocar sin construirla en ladrillo de la propia fuente, ¿no? Aquí vemos la escalera un elemento bastante ligero, porque yo quería que tuviera una permeabilidad también por la parte de abajo. Había un único pilar que soportaba una viga y que permitía apoyar la escalera y también la viga del pórtico. Aquí vemos la fuente y vemos la torre al fondo. La parte de arriba del emplazamiento, claro, como vemos aquí, desde abajo se tapa completamente el mausoleo de los amantes, ¿no?
lo cual me cosechó muchas críticas, ¿no? Pero bueno, pero como ya eran hechos consumados, ya se había construido cuando empezaron las críticas, pues no pasó nada. Hubo alguno que planteó la posibilidad de abrir un agujero dentro de la parte de arriba y poner un cristal para que se viera el mausoleo de San Martín, pero era imposible porque era una viga estructural. No se le toca. No se podía tocar. Bueno, las texturas también son importantes en este espacio. Utilizar materiales también masivos, ¿no? Como en Reims también, ¿no? Los peldaños son enteros, son de una única pieza. Bueno, no de una única pieza, son de varias piezas, pero quiero decir que la tabique y la pieza son de una vez. La luz está situada debajo de los peldaños, es decir, no hay farolas dentro de la plaza. Aquí vemos un poco esa relación de la textura del muro de hormigón lavado con el muro digamos meteorizado de la torre, y el travertino de remate que se relaciona con las columnillas que tiene la torre, y la cerámica verde que aparece también en la fuente, ¿no? Que hemos visto. Un tema de una recogida de aguas en el centro, la fuente de noche, como la iluminación siempre es una iluminación oculta, cómo se ve la plaza de noche. Y nada más, muchas gracias.